Muy buenas a todos. Este es otro video más. En esta ocasión voy a hablar del análisis de dos muestras independientes. Vamos a ver la teoría eh, para posteriormente terminar con un ejercicio en el Excel. Este es un video para la materia de Estadística 2. Soy el profesor Alberto Montoya Márquez, maestro, profesor de la Universidad del Mar. Comenzamos. Bien, entonces, bueno, hay análisis de dos muestras. En bioestadística y en muchas áreas de la ciencia, vamos a encontrarnos con con que es muy común comparar dos muestras o dos poblaciones a través de sus muestras, en bioestadística en particular, y para tenemos, por ejemplo, que dos poblaciones, la población 1, la población 2, en verde y en morado, y queremos ver si estas dos poblaciones son iguales o son diferentes. Entonces, tomamos una muestra de cada una de estas dos poblaciones para ver si existen diferencias significativas entre estas dos poblaciones. Ahora bien, para poder comparar dos poblaciones, necesitamos tener una medida representativa de estas dos poblaciones. Esta medida representativa, por excelencia, es la media poblacional mu. En su caso, si tomamos la muestra y utilizamos los estadísticos para hacer este análisis, entonces sería la media muestral. ¿Por qué la media muestral? Porque es una medida representativa de nuestra muestra o de nuestra población si estamos hablando de parámetros. Bien, por ejemplo, queremos comparar la abundancia de una especie en dos sitios. Vamos a ver si la abundancia en el sitio 1 es igual a la abundancia en el sitio 2 o son diferentes. Esto tiene implicaciones prácticas muy importantes para ver qué es lo que está pasando con estas dos poblaciones en los sitios. Comparar el peso entre machos y hembras de un pez muy bonito, que es el dorado, también tiene una implicación biológica importante. Comparar dos dietas en el crecimiento de un lenguado, el lenguado que es un producto que se consume. Entonces, saber si hay una dieta que hace que los organismos crezcan más rápidamente, pues es algo importante también. Comparar dos tipos de materiales para estanques en acuicultura también podría ser otro ejemplo del uso o de este concepto de comparar dos muestras o dos poblaciones a través de sus muestras. Al encontrarse diferencias entre estas dos poblaciones, entonces estamos analizando posibles asociaciones entre variables. Por ejemplo, regresamos a los ejemplos anteriores. Al existir diferencias en la abundancia en dos sitios, en el sitio 1 y en el sitio 2, en este caso es el pez dorado, entonces vamos a encontrar una asociación de la abundancia de los organismos a los sitios. Entonces hay una relación de dependencia de la abundancia con respecto al sitio de muestreo. Al haber diferencias en el peso del dorado entre machos y hembras, entonces estamos determinando una relación entre una variable que es el peso y la otra variable que es el sexo. Aquí tendríamos, para este ejemplo particular, tenemos que la variable respuesta, es decir, la variable dependiente, sería el peso y el factor de estudio o variable independiente sería el sexo. En este caso, el sexo es una variable nominal, es una variable cualitativa nominal, y la variable respuesta, que es el peso, es una variable cuantitativa. En el inciso A tenemos también que hay implícitamente dos variables, una variable independiente o factor de estudio, que es una variable cualitativa, que en este caso son los sitios de muestreo. Y mi variable respuesta, una variable métrica cuantitativa, sería la abundancia. En el tercer ejemplo, si encontramos diferencias en el crecimiento con las dietas, esto significa que hay una relación de dependencia del peso de los lenguados con respecto a las dietas que les dimos para crecer.
Muy bien. Al encontrarse asociaciones o dependencias, es importante describir estas asociaciones. Si, si podemos describir las asociaciones, entonces podemos predecir dichas asociaciones, lo cual se puede hacer a través del modelaje estadístico. ¿Qué es el modelaje estadístico? Pues bueno, existen diferentes formas de expresar una relación o la relación entre dos variables. La primera es el modelo poblacional completo. Estamos utilizando el modelo lineal porque además en gran parte del modelaje estadístico, uno de los supuestos es que hay una relación lineal entre los parámetros del modelo. ¿Cuáles son los parámetros? Tenemos alfa, que sería mi parámetro de la ordenada al origen, beta, que sería el parámetro de la pendiente de la relación, que es una forma de estimar qué tanto están relacionados, y epsilon y j sería el error aleatorio del tratamiento y réplica j. Este modelo poblacional puede ser usado tanto para dos variables x, y respuestas, como, x y y, dos variables continuas, como para mi variable respuesta continua y mi variable independiente o factor sea cualitativa o no métrica. La diferencia son en los índices, lo cual me va a permitir distinguir si es un modelo para una regresión lineal en la cual sería ambas variables y y x serían variables métricas, a un modelo de análisis de la varianza, por ejemplo, en el cual tengo un factor de estudio. Este factor de estudio es mi variable x, ¿sí? Y en este caso, en el caso particular de los ejemplos que estamos viendo y de la presentación, el subíndice I me estaría indicando el número de grupos o tratamientos que estoy comparando, el número de muestras que estoy comparando. En el caso, por ejemplo, del sexo, I iría de 1 a 2, que serían machos y hembras, y J está simbolizando las repeticiones. En este caso, está simbolizando, por ejemplo, los lances para capturar a los organismos del dorado, o las réplicas en el diseño experimental del lenguado, en el cual estamos probando dos dietas. Muy bien. Otra forma de expresar la relación entre estas dos variables es a través del modelo poblacional de las medias. En este caso, vamos a reducir esta expresión y sería YJ que está expresando el valor estimado de la réplica I del tratamiento, de la réplica J del tratamiento iésimo, va a ser igual a mu I, que sería el efecto de mi tratamiento iésimo, más epsilon y j, que serían el error aleatorio de la réplica j del tratamiento iésimo, en donde I va desde 1 hasta A tratamientos y J va desde 1 hasta M muestras. Y uno de los modelos más usados, al menos en los diseños experimentales y muchos trabajos de investigación numérica para expresar la relación entre dos variables, mi variable respuesta que sea una variable cuantitativa y mi factor de estudio una variable cualitativa, es el modelo poblacional de los efectos. En este modelo poblacional de los efectos está expresado de esta manera: y gorro IJ, que sería el valor esperado de la réplica J y tratamiento iésimo, va a ser igual a mu, que es el efecto global de mi factor, el efecto global de mi factor, es decir, de mi variable independiente, qué tanto está afectando a todo mi modelo, más tau i está expresando el efecto de mi tratamiento iésimo, más epsilon ij, que es el error aleatorio, donde I va desde 1 hasta A y J va desde 1 hasta N muestras. Aquí es importante
recordar que todos los modelos poblacionales están escritos con letras del alfabeto griego, debido a que están expresando que son parámetros, es decir, valores de mi población. Y lo que hace el modelo estadístico es estimar estos modelos de la población a través de mis análisis estadísticos. Muy bien. Ahora existen dos tipos de modelos estadísticos para comparar dos muestras. Podemos separarlos en dos grandes grupos. Los modelos paramétricos, que son aquellos modelos que, en resumidas cuentas, se basan en la distribución normal. Modelos paramétricos porque usan parámetros para analizar y para comparar las muestras. En el caso de la TDStudent estamos utilizando la diferencia de las dos medias. Y para llegar al cálculo de la TDStudent estamos también utilizando otros parámetros, la varianza, el error estándar de la diferencia entre los dos grupos, etc. Entonces los modelos paramétricos se basan en un modelo de nuestras estimaciones, que ese modelo es el modelo de la distribución normal. Muy bien. Por ejemplo, la TDStudent, el análisis de la varianza, y también hay los modelos no paramétricos, también llamados como de libre distribución, ya que no se basan en alguna distribución específica. En este caso, generalmente se basan en el análisis de rangos, que son parientes de la mediana, ¿no? O sea, rangos son dividir en partes iguales a todos mis datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, la prueba de Mann-Whitney, la de Walwell-Fowitz o la de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Ahí me equivoqué, es Kolmogorov, no es Smirnov, es Smirnov con V. Bien. Con lo respecta a esta presentación, vamos a ver la prueba de TDStudent para comparar dos poblaciones. Bien. La distribución de TDStudent va a depender de los grados de libertad. En el caso de cuando estamos comparando dos poblaciones, va a depender de los grados de libertad totales, es decir, considerando los grados de libertad de una muestra y considerando los grados de libertad de la otra muestra y sumándolos. Eso nos da como resultado esta fórmula: N1 más N2, que es el número de datos de mi primera muestra, más el número de datos de mi segunda muestra, menos 2, porque tengo dos muestras. Son 2 grados de libertad. La distribución es simétrica y platicúrtica, parecida a la distribución normal. Sin embargo, que esta distribución de la TDStudent es platicúrtica, es decir, es aplanada. Hay tres tipos de kurtosis. La kurtosis es qué tan puntiaguda está mi distribución. Si tengo una distribución puntiaguda, entonces sería algo así, y todos mis datos están concentrados en la media, es decir, todo el espacio que está entre mis manos. Si mi distribución se hace más platicúrtica, se va aplanando. Esto hace que el área entre mis manos se va haciendo más grande. Esto significa que la varianza va aumentando. Esto sería una distribución mesocórtica, digamos, y una vez ya aplanada, la varianza está muy grande y mi distribución sería mesocúrtica. Bueno, pues en este caso, platicúrtica, será platicúrtica con forma de plato. Y cuando está muy parada es leptocúrtica. Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Muy bien. Simétrica porque hay una simetría alrededor de mi media. Ese es en el caso de la distribución normal. En el caso de la distribución de TDStudent, es simétrica alrededor del 0. Una cuestión importante: conforme los grados de libertad aumentan, la distribución de TDStudent se hace cada vez más mesocúrtica, y con los grados de libertad ya suficientemente grandes, la distribución de TDStudent es muy parecida a la distribución normal. Tenemos aquí un ejemplo de cómo va modificándose la forma de la distribución de TDStudent dependiendo de los grados de libertad.
En este caso tengo un grado de libertad, observamos que es simétrica alrededor del 0 y es platicúrtica, es decir, existe una amplia dispersión de mis datos, una alta dispersión en esta distribución alrededor del 0. Si los grados de libertad van aumentando, entonces mi distribución se va volviendo mesocúrtica. En este caso tenemos 5 grados de libertad, 15 grados de libertad. Observan que la distribución se va haciendo cada vez más mesocúrtica. 150 grados de libertad. Los puntos azules que las líneas azules que están viendo, marcan el valor crítico de mi distribución de t-de-Student a un nivel de significancia de 0.05. Ya en un video anterior explicamos lo que es el nivel de significancia y podemos observar los valores, el valor crítico de mi t-de-Student dependiendo de los grados de libertad. Me voy a ir para atrás. Fíjense hacia dónde se van moviendo estos valores. ¿Sí? En esta diapositiva no aparecen las líneas punteadas porque el valor crítico está a la izquierda, o sea, ya no sale en este gráfico, es decir, hacer como 3.9 o incluso menos 4 por ahí. Y como es simétrica, pues entonces de este lado, del lado del 0, también tendríamos que mi valor crítico ya sale del gráfico. Sin embargo, conforme aumentan los grados de libertad, mis valores críticos se van haciendo más cercanos a mi valor 0. Como se va haciendo cada vez más mesocúrtica, entonces se van a ir moviendo hacia la parte central de mi distribución. Teniendo que para grados de libertad 150 tenemos un valor crítico de más o menos menos 1.96 y cacho, lo cual se asemeja al valor crítico, es muy similar al valor crítico de la distribución de Z a un nivel de significancia de 0.05, es 1.96 y menos 1.96. Este valor es muy similar en la t-de-Student cuando cuando mis grados de libertad aumentan. Bien. ¿Cuál es el procedimiento de la t-de-Student? La t-de-Student, como todas las pruebas estadísticas, siguen un procedimiento muy, muy rígido. Este procedimiento empieza con la propuesta de las hipótesis estadísticas. Hipótesis estadísticas, no hipótesis de investigación, hay que aclarar, quede bien claro. Son hipótesis estadísticas, es decir, las hipótesis de mi modelo que estoy probando. Mis hipótesis estadísticas, como lo vimos también en el video anterior, en el video de la inferencia estadística, las hipótesis estadísticas son un juego. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es de no asociación, no hay diferencias. En este caso, como estamos comparando las medias de ambas poblaciones a través de sus muestras, entonces la hipótesis nula sería la media de mi primera muestra o de mi primera población es igual a la media de mi segunda población. La hipótesis alterna, por lo tanto, es que estas dos medias son diferentes. En este caso, que estoy poniendo igualdad o diferencia, estoy haciendo referencia a una prueba de hipótesis de dos colas. En el caso, regresando a mi gráfico de la distribución de t-de-Student, de dos colas significa que estoy considerando ambos lados de mi distribución. En una prueba de dos colas, considero ambos lados de mi distribución. En una prueba de dos colas, no me interesa saber en un principio si la muestra 1 tiene un promedio mayor que la muestra 2. Lo único que nos interesa saber es si hay igualdad o diferencia. Nada más. En una prueba de una cola, sí nos interesa saber si la media de una muestra es diferente, mayor a la media de la otra muestra o viceversa. Entonces, en ese caso, no estaríamos viendo hacia los dos lados de la distribución de mi t-de-Student, solamente hacia un lado. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado que me interese. Bien. Una vez que haya planteado mis hipótesis estadísticas, entonces
calculo mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba es el que está aquí puesto en la diapositiva. Es la T calculada va a ser igual a la diferencia entre las dos medias muestrales entre el error estándar de la diferencia entre mis dos medias, el error estándar de las diferencias de las medias, que es el denominador de este cociente. Posteriormente vamos a ver cómo se calcula el error estándar de las diferencias, dado que la forma de calcular este error estándar va a depender de si existe igualdad o no de las varianzas entre las muestras. El valor crítico, es decir, el valor que vamos a buscar en tablas, se busca, o el valor crítico, el valor de mi distribución de T de student a un nivel de significancia alfa, un nivel de significancia que nosotros hayamos determinado, generalmente es 0.05, de dos colas. Número que está aquí encerrado entre paréntesis me indica cuántas colas tiene mi prueba. Ya vimos que tiene dos colas porque es igualdad o diferencia, y este símbolo, que es la letra nu del alfabeto griego, me indica los grados de libertad totales. La regla de decisión es si mi estadístico de prueba en valor absoluto es mayor o igual a mi valor crítico, entonces rechazo H0. Esta regla de decisión en prácticamente casi todas las pruebas estadísticas de inferencia es la misma regla, ¿no? Si mi estadístico de prueba es en valor absoluto es mayor o igual a mi valor crítico, entonces rechazo H0. Si rechazo H0, esto significa que hay diferencias significativas entre las dos medias. Es decir, puedo entonces concluir que hay una relación de dependencia entre mi variable respuesta y mi variable independiente o factor. Muy bien. Si no hay diferencia, si no rechazo H0, si no lo rechazo, entonces significa que no hay diferencias entre las dos medias, que las dos poblaciones tienen no son diferentes significativamente, sino sus promedios, sus medias son similares. Por lo tanto, estaríamos encontrando que no hay una relación de dependencia entre las variables. Muy bien. Aquí recordando el valor crítico en una distribución de T de student de 150 grados de libertad, tendrían de dos colas a un alfa de 0.05. Mi valor crítico está marcado por estas flechas. Acuérdense que si de dos colas estamos viendo hacia los dos lados de la distribución. El área que está sombreada en rojo es el área de mi hipótesis nula. El área que está sin sombrear, que está dentro de los límites de mis valores críticos, entonces es el área de la hipótesis nula. Nosotros buscamos el valor de mi estadístico de prueba, la T calculada, y si mi valor cae aquí, por ejemplo, donde estoy marcando con mi mouse, entonces estaríamos cayendo en el área de la hipótesis nula y por lo tanto no rechazaría H0. En cambio, si mi estadístico de prueba es mayor que mi valor crítico, por ejemplo, que fuera 2.5, caería en el área de rechazo, en esta área que está sombreada en rojo. Estimación del error estándar. Bueno, el error estándar va a depender, su estimación o su cálculo va a depender de si, como dije anteriormente, si las muestras tienen varianzas iguales o varianzas diferentes. Si las varianzas son iguales, a esto se le conoce como homocedasticidad. Homo iguales, cedásticos es variación. Y si no tuvieran varianzas iguales, si las varianzas son diferentes, entonces a esta condición se le conoce como heterocedasticidad. Para probar estadísticamente si las varianzas son iguales, se hace la prueba, hay diferentes tipos de pruebas. La más sencilla de hacer es la prueba de F. La distribución de F, la distribución de Fisher, se construye a través del cociente de dos varianzas. Es una distribución
eh, platicúrtica, que también que va a depender de los grados de libertad de las dos muestras. Ya lo veremos más al rato. Bueno, suponiendo entonces que mis muestras tienen varianzas iguales, entonces utilizo esta ecuación. El error estándar se calcula como el error, como la raíz cuadrada de S cuadrada P. S cuadrada P se le conoce como, como varianza conjunta. Varianza conjunta. Es varianza conjunta porque para calcularlo considero la variación de mis dos muestras en un solo valor. La varianza conjunta entre N1 más la varianza conjunta entre N2, su raíz cuadrada, eso me daría mi error estándar de la diferencia entre las dos medias. Para calcular la varianza conjunta, utilizo la suma de cuadrados de mi primera muestra más la suma de cuadrados de mi segunda muestra entre los grados de libertad totales, N1 más N2 menos 2. La suma de cuadrados es el numerador del cociente de la varianza. Acuérdense que la varianza se calcula, es suma de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces los grados, en este caso, queremos la parte del cociente, el numerador del cociente de la varianza, para meterlo en nuestra fórmula y calcular la varianza conjunta. Entonces, para calcular la suma de cuadrados, pues es la sumatoria de la diferencia al cuadrado de cada uno de mis valores de mi muestra iésima menos su promedio. Si las varianzas son diferentes, es decir, si no se cumple el supuesto de homoscedasticitad, entonces calculo mi error estándar de esta manera. La raíz cuadrada de la varianza de mi primera muestra entre sus números de datos más la varianza de mi segunda muestra entre el número de datos de esa misma muestra. Aparentemente el error estándar es más sencillo de calcular que el error estándar cuando sí existe homoscedasticitad, porque no se mezclan esas varianzas. Se sienten de de otra sociedad, digamos, y entonces no se mezclan con ellos, y entonces tenemos que calcularlos de manera diferente. Los grados de libertad es donde va a variar y se complica el cálculo, y utilizamos esta fórmula para calcular los grados de libertad en el caso de heteroscedasticidad. Bueno, el cálculo es la varianza de mi primera muestra entre N1, la varianza de mi segunda muestra entre N2, todo esto al cuadrado, y este cociente. En fin. Una cuestión importante es cuando mis datos son homocedásticos, entonces, si mis dos muestras son homocedásticas, entonces ambas estimaciones de error estándar van a salir, si no exactamente iguales, sí muy parecidos. ¿Cómo busco el valor crítico en la prueba de TED-Student? Estas son mis tablas de TED-Student. Aunque ahora ya con los programas estadísticos nos dan el nivel de probabilidad, que el nivel de probabilidad está asociado a mi estadístico de prueba. Acuérdense, también lo explicamos en el video pasado de inferencia estadística. El nivel de probabilidad me indica la probabilidad de rechazar H0. Es decir, desde un punto de vista formal, el nivel de probabilidad me está indicando, me está diciendo cuál es la probabilidad de que mi estadístico de prueba pertenezca a la distribución teórica. En este caso, la distribución teórica es la distribución de TED-Student con los grados de libertad totales de mis dos muestras, ¿sí? Considerando mis dos muestras. Pero si no tenemos, bueno, esas son las pruebas estadísticas. Ahora, los programas estadísticos. Si no usamos algún programa estadístico, lo hacemos en Excel, como en un momento lo haremos, entonces el Excel también nos da el valor crítico y nos da el nivel de probabilidad. Sin embargo, si no tenemos esas herramientas y lo queremos sacar con calculadora, el valor crítico se usa considerando las tablas de probabilidad
Existen una gran cantidad de tablas. Ustedes se meten a internet y le ponen una tabla de distribución de TED-Student, van a encontrar un montón. Esta en particular es del libro de Biostatistical Analysis de el SAR, del libro del autor apellidado SAR. En este caso, estas tablas van a tener hasta arriba dos renglones que indican el nivel de probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, alfa de 2 colas, que es el primer renglón, y alfa de 1 cola, que es el segundo renglón, y la primera columna me indican los grados de libertad. ¿Se acuerdan que este símbolo ya lo vimos en la presentación? Tenemos de 1 hasta 35 en la primera página y van en aumento en las subsiguientes. Bueno, imagínense que tenemos unos grados de libertad de 8. De 10 vamos a poner. 10 grados de libertad. Entonces, permítanme, voy al puntero. No, puntero. Ahí donde está opciones de puntero. Oh, qué caray. Pluma. Imagínense entonces que mi análisis de la TED-Student tiene 10 grados de libertad. Entonces, me estaría poniendo aquí. En esta fila, me paro en esa fila para ir a comprar tortillas. Aquí no voy a comprar tortillas, voy a conseguir el valor crítico. Y digo, bueno, pues ¿con qué alfa voy a trabajar? Eso lo debo definir antes de hacer mi prueba estadística. Digo, pues bueno, a un alfa de 0.05, eso significa que la tolerancia a cometer el error tipo 1 es de 5%. Entonces, en una prueba de 2 colas, aquí estaría mi nivel de significancia, de 2 colas, 0.05, donde se cruza esta columna, la columna de alfa y el renglón de los grados de libertad, donde cruzan, es ahí mi valor crítico. Entonces, para una distribución de TED-Student con 10 grados de libertad y a una prueba a un alfa de 0.05, mi valor crítico va a ser de 2.228. Bien, la TED-Student tiene varios supuestos. Es decir, ¿qué es un supuesto? Es algo que se debe de cumplir para que el resultado de mi prueba sea confiable. Los supuestos de la TED-Student como prueba paramétrica, pues 1, las muestras deben de provenir de un muestreo aleatorio. Eso es importantísimo y es un requisito para cualquier tipo de análisis estadístico. Las muestras deben de provenir de un muestreo aleatorio. Deben de ser independientes. Podemos cumplirlo o no, pero si no lo cumplimos no podemos utilizar este método de TED-Student que acabamos de ver. Hay otro método para muestras dependientes, pero en este caso es un análisis para muestras independientes. Entonces, por lo tanto, un supuesto debe ser que las muestras sean independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que al tomar una muestra, al tomar un elemento de mi muestra, o de mi población, perdón, eso no va a afectar el que yo selecciono al otro elemento. Sí, las muestras deben de ser independientes. Bien. 3, la distribución de los datos de cada una de mis muestras, de mis 2 muestras, debe tener distribución normal. Es decir, mis datos de mi muestra 1 deben de tener distribución normal, los datos de mi muestra 2 deben tener distribución normal. El cuarto supuesto es que sean homocedásticas, es decir, que la varianza de ambas muestras deben de ser similares. Sin embargo, ya vimos que si no son similares, se puede utilizar una modificación de la TED-Student, que es utilizar el error estándar para datos heterocedásticos. Y por último, dado que estamos utilizando el modelo lineal general, la relación entre los parámetros del modelo debe de ser lineal. ¿Cómo puedo comprobar los supuestos? Bueno, pues
El primer y segundo supuesto se logran a través de un correcto diseño de muestreo o un diseño experimental. El supuesto 3, que es el supuesto de normalidad, se corrobora a través ya sea de pruebas de bondad de ajuste, como la G cuadrada, como la Kolmogorov-Smirnov para una sola muestra. La prueba de Levin es otra prueba no, perdón, ¿qué dije? La prueba de Levin, no, la prueba de Levin es para otra cosa. Bueno, entonces hay diferentes pruebas de pruebas de bondad de ajuste para probar normalidad. También se utilizan gráficos como los histogramas, como los diagramas de caja y bigotes, de tallo y hoja y probabilidad normal que nos permiten visualizar si mis datos tienen o no tienen distribución normal. Aguas que el que yo haga gráficos, eso no me va a permitir sacar inferencias, es decir, no voy a poder asegurar que mi distribución sea normal. Eso lo hago con mis pruebas de bondad de ajuste. La Kolmogorov-Smirnov, como les dije hace ratito, la de Shapiro-Wilks es otra prueba bastante potente. Y la de Lilliefors es una prueba también que fue modificada de la Kolmogorov-Smirnov. Esas son pruebas que sí me van a dar bases para decir si mi muestra tiene o no tiene distribución normal de manera significativa. Los métodos gráficos me dan solamente una noción de cómo está la distribución. Ahora bien, una vez que yo sé leer, tengo experiencia de leer mis gráficos, el gráfico de probabilidad normal se utiliza de manera muy continua porque es un gráfico que sí una vez que lo sepamos leer, sí nos puede acercar mucho a las conclusiones de las pruebas de inferencia. No quiere decir que suprimimos la prueba de inferencia por la prueba de probabilidad normal, pero es una prueba muy confiable. Es un gráfico muy confiable. Y el supuesto de homoscedasticidad se comprueba a través de pruebas de inferencia, por ejemplo, la prueba de Fisher, la prueba de Levin, la prueba de Box, y también gráficos se pueden utilizar como el gráfico de caja y bigotes. Hay otro gráfico también muy usado que nos da una información bastante fiable, que son el gráfico de esperados contra los residuales. Bien. Hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense, quieran mucho a la estadística. Hasta pronto.